Buenas a todos, gente, ¿cómo andan? Estamos en otro video. Como ya les había adelantado, estaba teniendo algunos problemas con la moto. La última vez que la había puesto en marcha había arrancado perfecta la primera, y la última vez que la quise poner en marcha, como no tenía batería, la conecté a un arrancador que tengo, que ya lo había usado anteriormente, y se ve que algo debe haber pasado, porque la verdad que no me arrancó. Y cuando estuve revisando ya estuve encontrando algunas fallas. Así que bueno, la idea de este video es que me acompañen en todo el proceso de investigación y resolución del problema. Bueno, y también poder contarles un poco qué es lo que deberían verificar o revisar cuando la moto no les arranca, como para que puedan resolverlo. Así que bueno, les paso a contar un poco qué fue lo que estuve viendo. Bueno, partiendo de la premisa que la moto ya estaba en funcionamiento, vamos a sacar algunos problemas como la falta de compresión o que la moto no estuviese a punto, porque sabemos que para que la moto funcione tiene que tener la mezcla de combustible y aire en las proporciones adecuadas y la chispa en el momento justo. Como la moto ya estaba a punto, esa chispa tendría que estar configurada en el momento adecuado, por lo cual vamos a sacar eso del panorama. Lo primero que verifiqué cuando la moto no arrancó es el tema de que le esté llegando nafta de carburador. En este caso, esta moto también trae original un diafragma en la llave de paso del tanque, que necesita de vacío para que el combustible pase del tanque al carburador. Cada cuba de cada carburador tiene un tornillo en la parte inferior que es como una válvula que permite drenar la cuba, básicamente. Si yo desenrosco este tornillo, podemos ver que está cayendo combustible ahí. Por ende, puedo inferir que los carburadores tienen combustible. De todas formas, lo otro que hice fue desconectar la manguera de paso de combustible del tanque. En esta conexión viene conectado esta manguera del cilindro trasero, que lo que hace es darle vacío al diafragma para que pase el combustible. Como en este caso el motor no está prendido, yo lo que voy a hacer para simular el vacío es le voy a conectar una manguera aparte y vamos a verificar que cuando yo le doy succión un poco por la manguera, va a empezar a caer combustible, por lo cual el diafragma está funcionando bien. Ahí perdió combustible, así que el diafragma está funcionando bien. Bueno, de esta forma descarté que era un problema de combustible, así que pasé a la segunda variable, que era el tema de la chispa. Bueno, para comprobar que le está llegando chispa a los cilindros, lo que hice básicamente fue sacarle uno de los capuchones de las bujías. En este caso yo tenía una bujía aparte, así que voy a estar usando esta para probar el tema de la chispa. Y lo que se hace es presentar la bujía en el capuchón y hacer que el cuerpo de la bujía esté tocando la masa del motor, para que la bujía funcione como tiene que funcionar. Una vez haciendo esto, lo que hay que hacer es hacer girar el burro. En este caso, yo lo que estoy apreciando y lo que aprecié en su momento es que no estaba haciendo chispa. Por ende, la problemática principal es de que no está llegando chispa al cilindro y por eso no está funcionando el motor. Luego de verificar que tenía combustible y que no tenía chispa, lo tercero que hice fue revisar el estado de todos los fusibles. De todas formas, debería ser lo primero que reviso cuando la moto no arranca, porque es lo más fácil, lo que está a más alcance. Así que bueno, verifiqué el estado de todos los fusibles que están en el tablero, y también no tenemos que olvidar el fusible de la chanchita, que también hay que verificarlo. De todas formas, si ese fusible no estuviese funcionando, seguramente ni siquiera se iluminaría el tablero, ni giraría el burro. En este punto yo ya sabía que el problema venía dado
por el tema de la chispa a los cilindros, pero si revisan eso y tienen combustible y tienen chispa en el cilindro, es posible que el problema venga por otro lado, y ahí sí podríamos evaluar el tema de la falta de compresión o que la moto no esté bien a punto. También uno de los problemas porque no arranque la moto puede ser por el tema de la alarma, así que estaría bueno deshabilitar la alarma para hacer estas pruebas de forma tal de descartar que sea un problema de alarma. De paso quería comentarles algo que yo verifiqué porque había estado teniendo algunos problemas con la chanchita que se me quedaba pegada, así que también verifiqué que estuviese funcionando dentro de todo bien. Y bueno, y aprovecho para contarles cómo entiendo que funciona la chanchita. En principio este es el cable que va al positivo de la batería y es el que le entrega constantemente los 12 volts a la chanchita. Del otro lado tenemos otro cable que lo que hace es ir directamente al motor de arranque, a lo que vendría a ser el burro. Bueno, en la ficha tenemos 4 cables. Los que están más pegados a los fusibles tienen continuidad con el terminal que va al positivo de la batería, por ende siempre están conectados al positivo. Si nosotros seguimos cada uno de estos cables, vamos a ver que uno de ellos se conecta directamente con el regulador de voltaje y el otro se va a la llave, que es la que le entrega los 12 volts a toda la moto. Luego, en los dos cables que están por detrás, si nosotros hacemos el seguimiento también, nos vamos a dar cuenta que uno es positivo y uno es negativo. El positivo viene del manillar, que es el que le manda cuando uno aprieta el botón de arranque. Y el negativo, si mal no recuerdo, está ligado al sistema de la muleta baja y el sensor de neutro. Por ende, para que el burro gire, tiene que o estar la pata levantada o tiene que estar en punto muerto. Cuando se presiona el botón de arranque, lo que hace es mandarle 12 volts a la chanchita. La chanchita, como es un contactor, cuando le llegan los 12 volts, abre el paso de voltaje entre un terminal y el otro, que es el que va al burro de arranque. Por eso es que gira el burro de arranque cuando nosotros apretamos el botón y deja de girar cuando lo soltamos. Bueno, habiendo hecho todas esas comprobaciones, pasamos a lo que todos estaban esperando, que son los CDI, lo que posiblemente sea la problemática. En este caso, los CDI tienen 6 cables cada uno, distribuidos en 2 fichas, uno de 2 y uno de 4. En la ficha que tiene 2 cables, hay un cable que es negro y blanco y otro que es verde claro y amarillo. En este caso, estos dos cables son los que alimentan el CDI. El cable negro y blanco viene del manillar del botón de on-off. Cuando uno selecciona el contacto en off, se le impide el paso del positivo al CDI, por eso es que la moto no arranca. Y cuando el contacto está en on o en run, dependiendo la moto, le va a llegar, no llegan a ser 12 volts, creo que son algo de 9. El otro cable, que es el verde claro y amarillo, es el que es el negativo y está conectado directamente con todo el sistema de seguridad que es el tema de la muleta baja y el sensor de neutro. De esta forma, cuando nosotros tenemos la muleta baja, tiene que estar en neutro para que le llegue el negativo al CDI y que se esté alimentando de 12 volts, o la muleta tiene que estar arriba. Por eso es que cuando nosotros bajamos la muleta con la moto en cambio, se apaga. Es porque le deja de llegar el negativo al CDI y por ende deja de tener alimentación. Por otro lado, tenemos una ficha de 4 cables. En este caso varían los colores dependiendo el CDI, pero es fácil darnos cuenta cuál es cuál. El que tiene cables azules y negros
corresponde al cilindro delantero y el que tiene cables amarillos y amarillos con negro corresponden al cilindro trasero. De hecho, si nos fijamos, acá que yo saqué las bobinas de alta que van al cilindro trasero, ya podemos ver que tiene los cables negros y amarillos. Por eso podemos deducir que este es el cilindro trasero. Bueno, en el caso de la ficha de 4 cables, tenemos uno que es verde, que es el que está conectado también al sistema de masa de la moto, o sea, es el que le llega siempre un negativo. Y tenemos 2 cables que son azul y negro o amarillo y negro, dependiendo el CDI, y otro que es azul solo o amarillo solo, dependiendo de qué cilindro sea. El cable azul solo o amarillo solo viene del captor del lado del embrague. El captor básicamente lo que hace es enviarle al CDI la información de cuándo disparar la chispa. Cuando recibe esta información, el CDI dispara por los otros 2 cables, que son negro y azul o negro y amarillo, la señal a las bobinas de alta. Las bobinas de alta son las que emiten la chispa a través de la bujía. Bueno, habiéndoles explicado muy por arriba cómo funciona el CDI, lo que hice fue, con la moto en contacto, desconectar la ficha de 2 contactos y medir el voltaje que hay entre estos 2 cables. Bueno, midiendo el voltaje que tiene, no sé si se aprecia a ver, pero estoy viendo que tiene 7 volts y medio. También puede ser que la batería esté media descargada, pero compruebo que le está llegando voltaje, así que no hay ningún problema en cuanto al botón de corte o en cuanto al cableado hacia el CDI. Bueno, lo otro que hice es ver que los captores estén funcionando bien. Para eso, también en voltaje, lo que estoy haciendo es conectar el negativo del tester al cable verde y el positivo al cable azul o al cable amarillo, dependiendo cuál sea el CDI que estemos probando. Yo ahí veo que hay un voltaje mínimo de 0,04 volt, pero cuando yo hago girar el burro, veo que está variando el voltaje, por ende me está llegando tensión al CDI, lo que me está diciendo de que el captor está funcionando. Por ende el problema viene por otro lado. Bueno, otra de las formas que también descubrí que se puede hacer esto, también bastante más práctica, es con un LED. Lo mismo, conecté el LED al verde y al azul. En este caso hay que tener en cuenta que hay una pata del LED que es positivo y otro que es negativo, si no, no funciona. Y cuando yo hago girar el burro, no sé si se aprecia en la filmación, pero yo estoy viendo que me está emitiendo una luz el LED, por ende también le está llegando voltaje. Bueno, habiendo hecho todas estas mediciones, lo que veo es de que al CDI le está llegando la alimentación adecuada y que el captor le está informando cuándo emitir la chispa. Por ende, lo único que nos queda para saber si todo está funcionando correctamente es si el CDI le está emitiendo señal a las bobinas de alta para que haga la chispa. Para hacer esto, la manera más práctica que encontré en definitiva es de la siguiente forma. Yo lo estoy poniendo en el voltímetro en una escala de 20 volt más o menos, y en este caso, bueno, no tengo montadas las bobinas de alta, pero vale igual. Yo acá tengo el cable negativo y el positivo que le llegan a una de las bobinas de alta del cilindro trasero, y lo que hago es conectar una de las puntas del tester, la punta negativa al negativo del cable que le llega a la bobina de alta, y el positivo al positivo. Haciendo esto yo veo que le está llegando un voltaje, pero cuando yo hago girar el burro debería notar alguna variación, al menos en estos terminales.
Cuando hago esto, o sea, el voltaje que yo estoy midiendo está en los 0,3 volt, 0,5 volt, lo cual la verdad que me está indicando que el CDI no le está emitiendo señal a las bobinas de alta. Por ende, lo que pude determinar es de que ambos CDIs, porque realicé las mediciones con los dos CDI, ninguno de los dos me está emitiendo señal. Por ende, supongo que los CDI se deben haber fulminado con el arrancador. Así que bueno, me adelanté un poco y ya tengo los dos CDI nuevos. En este caso decidí optar por los marca Axon, de que aparentemente es un local que está en Liniers, acá en Capital Federal. Y lo que está bueno de eso es que, si bien son un poco más caros, tienen garantía de 1 año. Así que bueno, vamos a probarlos. Otra de las cosas que aproveché a chequear y en este caso cambiar fueron algunos de los capuchones de las bujías, porque había medio la continuidad entre cada uno de los extremos y había 3 capuchones que no tenían continuidad. Si bien acá viaja alta tensión y por más que capaz no haya continuidad, hace un salto del estilo voltaico y continúa su curso. Yo opté por cambiarlas porque esta pieza no es cara y bueno, entiendo que tiene que funcionar de la manera más óptima. Otra de las cosas que aproveché acá fue el cable de positivo que va de la batería a la chanchita, porque se ve que con los años estaba detonado. Tuve el problema de que cuando estaba queriendo sacar los bornes los partí, así que tuve que hacer algunos inventos para reutilizarlos, porque su forma era la original y calzaba a la perfección tanto con la chanchita como el borne de la batería. Así que compré un cable de 10 milímetros y fue el que usé para rehacer este cable. Bueno, recién le pongo los CD nuevos, así que va a ser la primera puesta en marcha, a ver si era eso. Bueno, ahora que arrancó la moto, la voy a terminar de armar y por ese video ya es todo. Así que nos vemos en el próximo video cuando venga. Y bueno, buena cuarentena.